El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa del profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa del justo. Quien viene, aunque no sea más un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. La liturgia, la Eucaristía, tiene un doble banquete. El banquete de la palabra de Dios, el banquete de su cuerpo, su sangre. El banquete de la palabra de Dios es esa palabra de Dios maravillosa que siempre está para iluminar nuestra vida, que está para iluminar nuestra vida. Y en el texto evangélico de esta mañana, el evangelista Mateo nos coloca en ese diálogo que Jesús tiene con sus apóstoles. En ese diálogo, Jesús pretende que sus apóstoles lo sigan. La palabra apóstol significa enviado por Jesús. Ellos son enviados por Jesús, y para ser enviados, el antecedente irrenunciable para ser un excelente enviado de alguien, en este caso Jesús, lo primero es estar con Él, conocerlo a Él, vivir con Él, familiarizarnos con Él, porque no podemos anunciar a Jesús, no podemos decir quién es Jesús, qué experiencia nos ha dado Jesús, si antes no estamos con Él. Y entonces Jesús, en este envío, en este estar con Él, Jesús les pone muy en claro las reglas del juego. ¿Cuáles son las condiciones para seguir a Jesús? Hoy el Señor lo dice con muchísima claridad, en frases que aparentemente parecieran ser venidas de una persona un poco radical, atrevida y hasta podríamos decir un poco loca. La primera frase que llama poderosamente la atención: el que ama más a su padre o a su madre no es digno de mí. El que ama más a su hijo o a su hija no es digno de mí. ¿Será que Jesús nos está diciendo que no amemos a nuestros seres queridos? No. Nos está diciendo, en cambio, que Jesús es el valor absoluto. No podemos anteponer nada a Jesús. Y nada es nada. Puedes querer mucho a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a tu primo, a tu prima, a tu tío, a tu niña, y eso está muy bien. Amarlos como nadie, pero el amor
la persona más importante en mi vida. Si quiero seguir a Jesús, Él debe de estar en mi lista de valores en primer lugar. Antes que mis amores, antes que mi dinero, antes que mi coche, antes que mi casa, antes que mi cuenta bancaria, antes que todo. Jesús es el valor absoluto, es la persona más importante. Por eso dice, el que amaba a su padre o a su madre, a su hijo, a su hija, no es digno de mí. Siguiente conquista, lo dice Jesús con una claridad meridiana. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Cruz. Jesús habla de cruz. Pero atención, mis hermanos. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de cruz? ¿Qué significa la cruz? La cruz es abrazar, asumir con pasión, con dedicación, mis responsabilidades. ¿Eres padre de familia? Sé un buen padre de familia. ¿Eres madre de familia? Sé una buena madre de familia. ¿Eres abuelo o abuela? Sé un buen abuelo o una buena abuela. ¿Eres hijo de familia? Sé un buen hijo de familia. ¿Eres estudiante? Sé un buen estudiante. ¿Eres sacerdote? Sé un buen sacerdote. Asume tus responsabilidades con pasión, con dedicación, con profesionalismo, diríamos, con ética. No hagas las cosas por hacerlas, hazlas porque estás convencido de hacerlas. No hagas las cosas a la ansiedad. Lo que te toca hacer, hazlo extraordinariamente bien. Eso es asumir la cruz. Y precisamente al asumir nuestras responsabilidades, ahí estamos siguiendo a Jesús. Cuando hacemos las cosas extraordinariamente bien, estamos siguiendo a Jesús. La cruz entonces no es, porque podemos confundir esto de la cruz. Ay, padre, es que tengo un marido súper alcohólico, ¿verdad? Me pega, me maltrata. ¿Pero esa es mi cruz? No, esa no es cruz. Esa no es una cruz verdadera. Fíjese, padre, que mi esposo nos dejó, no nos da gasto, es drogadicto, le pega a mis hijos. Esa es mi cruz, padre, ya que no me puedo divorciar. No, esa no es la cruz. Es más dañoso estar con una persona que me está haciendo daño. Esa no es la cruz. No confundamos el masoquismo con la cruz. La cruz es seguir a Jesús. La cruz es, desde mis responsabilidades, seguir a Jesús, hacer las cosas bien, tratando siempre, todos los días, seguir a Jesús. Y una condición más. Seguir a Jesús implica que nosotros debemos ser expresión viva de caridad. Lo dice al final, el que quiere, aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos más pequeños, por ser seguidores míos, no quedará sin recompensa, como dice Jesús. ¿Qué significa ese vaso de agua? Es un símbolo para decir que el cristiano tiene que ser una persona de caridad cristiana. En todo momento, nosotros los católicos, los cristianos, tenemos que ser expresión de caridad a los demás y sobre todo de caridad a los más necesitados. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, desperdiciamos el dinero, cosas materiales que tenemos en cosas innecesarias? Hoy nuestra sociedad actual vive una carrera vertiginosa en comprar cosas innecesarias, en tener lo innecesario. Y entre más caro mejor. Cuando hoy hay tantas necesidades en el mundo actual que no nos está permitido desperdiciar las cosas, no nos está permitido despilfarrar los bienes materiales que Dios nos regala. Los bienes que tenemos, los pocos o muchos bienes, son para compartir, son para hacer caridad. De tal manera que la caridad es lo que nos debe distinguir como cristianos. Es lo que es como
necesidad de presentación de nosotros. Vivimos en un mundo egoísta, en un mundo que nada más piensa en sí mismo. Y nosotros, los que seguimos a Cristo, los seguidores de Cristo, nosotros no podemos ser egoístas. No podemos ser como el mundo. No podemos ser como el mundo nos propone. Y entonces, estos son los requisitos que Jesús pone. Hace unos días hablábamos de los cultivos que Jesús nos daba, de ser sus seguidores. Hoy nos habla de las condiciones. Estos son los requisitos que Jesús te pone a ti y a mí para seguir. ¿Quieres entrarle a seguir a Jesús? Estos son los requisitos. La pregunta es, ¿reúnes esos requisitos? ¿Reúnes esas condiciones para seguir a Jesús? Porque para seguir al Señor, o lo seguimos de lleno, o no lo seguimos. O optamos por Él, o no optamos. Aquí no hay medias tintas, ¿verdad? No, Padre, yo lo que yo sigo, un poquito, ¿verdad? Un poquito nada más. Las otras 3 partes de mi vida las sigo con nada de Ramones, las sigo con Shakira, las sigo con quien quieran ustedes. No, el Señor no quiere medias tintas. O lo seguimos de lleno, o no lo seguimos. Y el seguimiento no es exclusivo para los sacerdotes. Seguir a Jesús es un llamado para quién? Para todos. El ama de casa, el esposo, el hijo de familia, el estudiante, el sacerdote, la religiosa, el religioso, todos estamos llamados a seguir a Jesús, cada uno desde su vocación, pero todos estamos llamados a seguir aquí a Jesús, porque Jesús es la razón de nuestra vida. No, eres el modelo, no hay otro modelo. Que no nos confundamos, no existe otro modelo más que Cristo. Entonces, llevemos una pregunta a la casa. ¿Reúno los requisitos que quiero? Quiero seguirlo, pero ¿reúno los requisitos? Repasemos los 3 así para finalizar. ¿Cuáles son? Cristo está por encima de qué? De todo. Amo a Cristo en primer lugar. Segundo, hago mi cruz, es decir, abrazo mi cruz, mis responsabilidades. Y tercero, soy una persona caritativa. Soy una persona que se distingue por su caridad. Esos son los requisitos. 3 nada más, no más, pero por eso tenemos que hablar. Pidamos a nuestro Señor la gracia, mis queridos hermanos, de reunir los requisitos para seguir a Jesús. Levanta su mano. ¿Quién quiere seguir a Jesús? A ver. ¿Quién quiere seguir a Jesús? Bien levantada a Jesús. Entonces, para seguir a Jesús, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Reunir los requisitos. Reunir los requisitos. Con la gracia de Dios todo es posible, mis hermanos. Con la gracia de Dios todo es posible. Hasta lo imposible es posible con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, olvídense, tornamos como chirolinas. Sin la gracia estamos fritos. Sin la gracia de Dios que sea. Entonces, con Él todo, sin Él nada. Grabemos eso hasta la vuelta de los huesos. Con Él todo, con Cristo. Sin Cristo, nada. Nada. Pidamos nuestro Señor en un instante de silencio. Los invito, este es el momento de unos segundos de silencio para
¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único que nació, padeció, fue sepultado y está sentado a la derecha del Padre, que vendrá para juzgar a los muertos y su reino no tendrá fin? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos a profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén.